Este es Enlace Informativo, en el segmento de la salud con Chuyita Yuriar. Estrés profesional. El estrés profesional se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que concurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés profesional puede conducir a la enfermedad psíquica y hasta la física. Los factores psicosociales en el trabajo representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador. Algunos son de carácter individual, otros se refieren a las expectativas económicas de desarrollo personal y otras más a las relaciones humanas y sus aspectos emocionales. El enfoque más común para abordar las relaciones en medio del ambiente psicológico y laboral y la salud de los trabajadores ha sido a través del concepto del estrés. Estos factores consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente laboral, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización, por un lado, y por otra parte las características personales del trabajador, sus necesidades, su cultura, sus experiencias, su percepción del mundo. Los principales factores psicosociales generadores de estrés presentes en el medio ambiente del trabajador involucran aspectos de organización, administración, sistemas de trabajo y desde luego la calidad de las relaciones humanas. Por ello, el clima organizacional de una empresa se vincula no solamente en su estructura y las condiciones de vida de la colectividad de trabajo, sino también en su contexto histórico con su conjunto de problemas demográficos, económicos y sociales. Informo para ustedes, Chuyita Yuriar. Semana pasada comenzamos, más bien te pedí yo pues que prepararas algo. Sí, fíjate, Exaltación, que es un tema muy interesante a medida que estaba haciendo esta investigación, leyendo sobre el tema y sobre todo lo que uno vive día a día, ¿no? Que uno lo ha vivido en carne propia, o sea, quien no se considere ser humano no ha experimentado, vaya la redundancia, esta experiencia acerca de lo que es el estrés, inclusive en los niños. Fíjate que es muy lamentable cuando los niños llegan al hospital con un estrés, con una colitis, con digamos apendicitis, que termina en apendicitis, todos los problemas en el estómago, o sea, todo lo que se concentra ahí, pues hay ciertos problemas donde tiene la gente que llegar. Inclusive hay niños con alta presión, increíble, ¿no? O sea, que ya esté llegando a esta magnitud, niños con problemas de sobrepeso, y te das cuenta que estás viviendo el estrés. El estrés se puede manejar de dos formas, que es la forma física y la forma psicoemocional. La psicoemocional es más difícil de detectar porque no te das cuenta que le estás produciendo un estrés a tus hijos, las agresiones, o sea, porque eres agresivo, porque andas con el estrés y se va transmitiendo a toda la familia, o andas con el estrés y se va transmitiendo a todos tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, si llegas estresado, pues vas a estresar a la compañera, vas a estresar al que viene, o sea, y de alguna manera se transmite tu estrés a través de lo que estás hablando, ¿no? Entonces es un problema muy serio que debemos de tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque se va relacionando en nuestro ambiente, en nuestro modo de vivir, porque lo estamos llevando a otras personas, porque el estrés no es solamente mío, el estrés también se va transmitiendo a quienes te rodean dentro de tu medio. Entonces, al momento de hacer una investigación psicosocial dentro de un paciente, pues es muy lamentable que los niños estén absorbiendo el estrés de los adultos, el estrés de tu medio ambiente, y que bueno, todo termina en un infarto, ¿no? ¿En qué es lo bueno? Cuando las personas viven un estrés y hay alta presión dentro de la familia, que es un factor hereditario, entonces el estrés que tú estás viviendo como persona, el estrés que está viviendo tu compañero, eso puede hacer que se le suba la presión a tu compañero, que se te suba la presión a ti, tanto tu esposo o tu compañero de trabajo, ¿no? Desde el momento que llegas al campo laboral, decía o parte de una literatura, que hay gentes que se vuelven los empleados número uno, o se vuelve el comunicador número uno, o se vuelve la persona número uno, porque no quiere estar en su casa, porque en su casa hay mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que haces? No quieres llegar a tu casa y te la pasas todo el día trabajando y te vuelves un excelente, porque puede ser tu mecanismo de defensa el trabajo, pero también vives estresado, y ese tipo de personas pueden morir
de un infarto, de un miocardio, o sea, de un problema del corazón. ¿Por qué? Porque vienes jalando, vienes arrastrando mucho estrés. Bueno, pudiéramos decir cuáles son las enfermedades más comunes, que es la úlcera por estrés, el estado de shock, la depresión traumática. La depresión postraumática es cuando hay una cirugía y empiezas a pensar, estar solo contigo mismo, que no te puedes levantar, que no puedes mover el brazo, que no puedes mover, o sea, cierta parte de tu cuerpo, o que tienes un problema y eso te impide tener un movimiento y estás estresado, postrado, ¿no? El estado psiquiátrico, o sea, hay personas que ya traen ese problema psiquiátrico y que no tienen el mecanismo de defensa, no tienen cómo descargar ese estrés o ese modo de vivir, no están en las condiciones en el hogar, entonces eso puede generar un problema muy serio, el vivir en esas condiciones. La digestión laboriosa, o sea, la digestión laboriosa es todas tus actividades que tienes que hacer y que no sabes cómo. Por ejemplo, algo tan sencillo y tan simple, no pudiste ir a apagar la luz y eso te está ocasionando el estrés. Chin, otra vez se me olvidó apagar la luz y no puedo ir y tengo que hacer un convenio y tengo que hacer eso. O sea, tus cosas personales que no las puedes hacer, que son tan mínimas, pero te están ocasionando un estrés que se te va acumulando. El gastritis, o sea, ¿por qué el gastritis? Porque sabes que no estás comiendo lo adecuado y, ay, no puedo comer esto, pero de todas maneras, o sea, te está dañando tu estómago y te está ocasionando un estrés. La ansiedad también puede ser producida por el estrés, porque no puedes hacer lo que realmente tienes programado. Quieres ir al cine y no puedes, o sea, o vas al cine y te angustia saber que ya fuiste al cine, pero que ahí en el cine estás angustiado porque tienes la ansiedad de que tienes que hacer otras cosas y sientes que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y eso te puede subir la presión o puedes tener algún otro tipo de problemas. Cuando andamos disfuncionales, o sea, producimos accidentes en la casa, o sea, andas disfuncional y dejas las llaves y luego no las encuentras en el mismo lugar donde las dejaste, no las encuentras, entonces empiezas a andar totalmente frustrado dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque te acongojan muchas cosas de las cuales no tienes el tiempo suficiente para poder, digamos, distribuirlo tú mismo con tu propio tiempo, ¿no? Ese ejemplo, perdón, Chuyita, ese ejemplo que pones de las llaves es lo más común, ¿eh? Es lo más común. ¿Dónde están las llaves? Dices, ¿no? No las encuentras, muchas veces las traes en las manos. Y aunque te ¿no? cuelgues un mecate y aunque hagas muchas actividades, o sea, pero es la distracción de la que tú hablas. Sí, andas disfuncional, andas distraído. Y lo otro, el insomnio, ¿no? Que es una de las cosas que también es muy común, que la gente no puede dormir, porque tiene tantos pendientes, o sea, tiene tantas cosas que hacer que no puedes dormir, o sea, que andas angustiado, que te acuestas, o aquellas personas que están muy emocionadas, que están súper emocionadas, que tienen una emoción muy grande, entonces eso también es un descontrol, o sea, no saber ser equitativo contigo mismo en tus propias emociones, entonces de esa manera hay un insomnio, o sea, no puedes dormir, no puedes conciliar tus emociones de tal manera que te quitas el sueño. Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque al momento de ir manejando se atrae sueño y se ocasionan muchos accidentes, ¿no? Al momento de llegar a algún lugar y andas desvelado, andas enojado contigo mismo. Por ejemplo, la gente que trabaja en las mañanas, que entra a trabajar a las 7 o a las 6 de la mañana, o sea, siempre andan alterados de una forma psicoemocional, que no logran conjuntar su cuerpo, su alma y su espíritu. O sea, andan vagando ellos solos. ¿Por qué? Porque andan estresados, porque se levantaron temprano, se acostaron noche y además si tiene insomnio y no pudo dormir, pues eso le está provocando un estrés que puede recaer en alguna enfermedad como migraña, como colitis, como depresión, agresividad, o sea, violencia interior, porque cuando vives la violencia interior y no puedes concretar contigo mismo, o sea, estás ocasionando un problema que el que te decía, ¿no? O sea, estás transmitiendo a tu familia, a tus hijos, las discusiones, la inestabilidad que recae en los niños, y como ellos no tienen cómo defenderse, ellos no tienen quien hable por ellos, pues terminan una enfermedad. Y lo más grave es que hay niños que están viviendo hipertensión, ¿no? La disfunción familiar, los trastornos sexuales, o sea, hay gente que no puede disfrutar una relación sexual. ¿Por qué no puede disfrutar una relación sexual? Porque hay tanto estrés consigo mismo que no puede, o sea, no tiene el
el tiempo de atender a su pareja o de permitirle a su pareja que lo atienda. Entonces eso ocasiona grandes problemas, y si supiera la gente que una relación sexual es un estado, o sea, te reduce el estrés al máximo, o sea, puedes tener una vida plena cuando tienes ese tipo de satisfacciones. La disfunción laboral, bueno, eres agresivo, eres hiriente, es lo que decíamos, ¿no? La semana pasada, tú llegas a algún banco y la gente te trata mal, llegas a algún lugar público y la gente te trata mal porque anda estresada, porque no sabemos cómo fue su vida, qué trae, y lo más grave es que termina en un miocardio, ¿no? O sea, o termina en adicciones, o termina en disfunciones familiares agresivas muy fuertes que se van a la violencia, y que todo eso recae en las enfermedades que dijimos más graves, como colitis, como apendicitis, como problemas con el vaso, o sea, todo lo que trae el estómago, ¿no? Qué interesante el tema, y sobre todo este tipo de gente también se muere muy joven. Así es. Se muere muy joven. ¿Por qué? Porque la enfermedad, diría yo, más grave que le da a este tipo de personas es la enfermedad de la soledad. Así es. Porque llegan a jubilarse, por ejemplo, los que trabajan en el sector público, ¿no? Federal, estatal o municipal, se jubilan a los 30 años de servicio. Y hay unos trabajadores que se jubilan muy jóvenes. Hay gente que se jubila a los 52, 53, 55 años. Empezó su vida laboral muy joven. Porque empezó su vida laboral muy joven, a los 18, a los 20 años, pues es lógico que en el sector público se va a jubilar o pensionar muy joven también. Y quienes están en el Seguro Social, bueno, pues ellos, las empresas privadas, pues, del Seguro Social, ahí es la aseguranza, ellos se jubilan a los 60 años, por lo menos, ¿no? Sí, a los 60 años, por edad. Sigue siendo muy joven. A ¿Sí? los 60, digo, a mí me faltan 11 nomás para llegar, ¿no? Es joven. No quiero ni pensarlo, A los 60 años se es joven. Pero como han tenido vidas tan pesadas, tan difíciles en su ámbito laboral y en su ámbito familiar, que cuando se jubilan y ya no tienen absolutamente nada que hacer más que andar regando el zacate, andar barriendo frente a la casa o andarse yendo a las maquinitas, sí, es cuando se dan cuenta del vacío que tienen y empiezan a morir. Y es muy común, de veras, es muy común que maestros, que empleados burócratas, a los 3, 4 años de jubilado, oye, ¿supiste que se murió fulanito de tal? ¿Cómo que se murió? Sí, se murió, le dio un infarto, o le dio una embolia, o le dio un infarto cerebral, estuvo en coma 1 mes, y se murió. O sea, es algo triste, Chuy. Mira, es bien difícil cuando cae en un infarto, claro, por supuesto, todos los antecedentes. Cuando cae en un infarto una persona de la tercera edad, es más difícil porque sus músculos están muy flácidos. Entonces, al momento de manejarles, hacerles una maniobra, sale rápidamente el adulto mayor. Un bebé, cuando entra en un infarto, igual, o sea, empiezan a darle maniobras y es muy fácil. Por eso hay gente que va y que, ¿cómo está mi niño? No, pues tuvo 3 infartos, ¿no? Le dice el médico, ay, pero es más fácil de salir porque sus huesos están flácidos. Pero la gente joven, prácticamente pudiéramos decir entre 20, 50 años, o sea, los podemos considerar gente joven, entonces o 40, ¿no? O sea, no, 50, también bueno, 50, no, ¿qué pasó? Ya dijiste 50. Es más fácil que salga de un infarto, entonces te dan 1, 2, 3 y te está avisando, ¿no? Que tu cuerpo anda mal y luego lo vuelves a hacer, o sea, y te vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque no te cuidas. Entonces, desde el momento que hay un problema y el cuerpo te avisa, hay un dolorcito, porque también se confunde mucho cuando traes gas, cuando traes aire en tu cuerpo, que se puede confundir con un dolor, o sea, que pueden dar los dolores aquí en el tórax, o sea, cerca del corazón. Entonces hay que salir a caminar, hay que dejar de tomar sodas, hay que buscar uno, ¿no? Digo, si no te gusta el médico, hay que tirar esa soda de exaltación y hay que tomar lo que traigo aquí, mira. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas quitando porque te produce gases, el gas produce mucho dolor.
entonces el aire produce mucho dolor. Entonces hay que masticar chicle, hay que salir a caminar, hay que dejar de tomar sodas. ¿Masticar chicle por qué? Porque al momento de masticar chicle estás haciendo movimientos que el movimiento interior te produce, fíjate cuando empiezas a masticar chicle, ¿no? Okay, Empiezas no a sacar el aire por muchas partes. Sí. Pero empiezas a sacar aire, ¿no? Entonces, eso lo decía un médico ya mayor en el IMSS. Entonces, señora, permítale a la señora que traiga un chicle, ¿no? Y empiezan a masticar chicle. Y sí, empiezan las señoras a sacar el aire. Y eso es muy interesante. Otra de las cosas es la buena alimentación. Una persona estresada, que te comes un pozole, que comes pesado, que no puedes dormir, pues mucho menos vas a poder dormir si te estás mal alimentando. Entonces, ya te dio un dolorcito, o sea, ya traes, por ejemplo, hay que hacer el autoanálisis, ¿no? Eso es muy importante, lo que es parte de la medicina, de la farmacoeconomía. Es parte de lo que nosotros, si yo no quiero pagarle a un médico, porque la gente puede invertir mucho en muchas cosas, pero a la gente no le gusta invertir en mí, puedo invertir en el cerco, en un carro del año, Sí. en muchas cosas. Pintar la casa. Ajá, pero invertir en mí, casi las mujeres invertimos más en lo exterior, o sea, en comprar cremas para no envejecerme, en todo lo que sea exterior, pero en realidad lo que nos va a dar una belleza es nuestro propio interior y es nuestra salud interior, o sea, hay que ser más saludables en lo que comemos, en nuestra actitud, porque la actitud es algo tan extraordinario, Exaltación, o sea, tener la actitud de que voy a querer hacer las cosas bien, de que voy a llegar a mi casa y voy a estar bien con mi familia, o sea, esto, es que llego a la casa y hay un coche, no, o sea, toma la actitud tú, si los demás no hay, y eso también se transmite, claro que es mínima esta parte, pero es muy importante, y sobre todo para la salud, o sea, esta actitud de querer hacer las cosas bien, de querer estar yo bien, de querer hacer, eso reduce el estrés. O sea, una actitud positiva, una persona positiva, una persona agradable, eso reduce el estrés para mí, porque me propongo estar bien yo ante todas las adversidades y además voy a generar una estabilidad con mi familia, con la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque todos los días suceden cosas adversas en tu casa, en tu trabajo, pero la actitud te va manejando y te va dando un estado de salud y te va haciendo más agradable e ir eliminando todas las cosas negativas que están a tu alrededor, ¿no? Voy a cerrar tu participación, Chuyita, y claro, ahora sí te voy a preguntar tus teléfonos, no te preocupes. Fíjate que lo que tú acabas de decir es fundamental, cómo vemos la vida y la energía que le ponemos a las cosas, y me refiero a todo, ¿no? Cuando digo cosas me refiero al trabajo, a la familia, a la economía, a la diversión, pero puede ser energía positiva, pero también puede ser energía negativa. Claro, por supuesto. Acabo de saber de un caso, y esta es una situación verídica, o sea, esto sucedió hace 2 semanas. Una persona de 69 años, un hombre, un señor, tuvo un problema muy grave en una de las venas de las arterias del cuerpo, creo que es la aorta, ¿no? La que va por aquí. La tenía inflamada, o sea, le daban, si no se operaba, los médicos le daban 1 mes de vida. Y si se operaba, le daban 30% de posibilidades de salir vivo del quirófano. Y la familia, pues ya sabrás, estaba en un mar de llanto, ¿no? Preocupados y todo. Y la persona que yo conozco, pues, que es su papá, me platica que se acerca y papá, pues, te vengo a dar la bendición. Y, ¿cuál bendición? ¿Por qué me andas dando bendiciones si no me voy a morir? Mejor ve juntando dinerito porque saliendo de aquí quiero que me invites a comer, quiero que me invites. Y así entró al quirófano. Así entró al quirófano. La recuperación, lo operaron al señor y dicen los médicos que lo atendieron a este cuate, le dice, es un milagro, para empezar es un milagro que está vivo tu papá, ¿no? 2, a las 24 horas ya le habían quitado todos los, ya sabes, ¿no? La mascarilla y todo lo que les ponen, se supone que iba a estar 72 horas en observación. A las 24 horas se las quitan. A las 48 horas lo pusieron a caminar en el hospital.
¿no? Ya sabes, con no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El asunto donde van colgados todos los sueros y los medicamentos. Sí, con el tripié. Ajá, y a los 4 o 5 días el señor fue dado de alta. Y claro, con todos los cuidados, pues, y pero lo sacó adelante su estado de ánimo, Claro. sus ganas de vivir. Eso es lo mejor que podemos tener, una buena actitud. Una buena actitud ante la vida, porque eso vas a combatir el estrés, porque el estrés se va al estómago y se va al infarto. O sea, una gente que vive muy Del estómago al estresada, corazón, ajá, o infarto. sea, llega a salir, o puede ser un infarto cerebral, Bueno, sí, los O sea, infartos son muy delicados y eso tiene mucho que ver hay con infartos la actitud. pulmonares también. Sí, claro, por supuesto. Cuando Entonces, se atrofian los pulmones de un día para otro. y eso lo vas degenerando a medida de tu mala atención. O sea, es cuando te cobra la factura, que es lo mismo que yo le he dicho. O sea, la gente dice, es que llegó al seguro y se murió, o llegó al hospital general y se murió. O sea, no vas a decirle de un paciente que tiene 30 o 20 o 40 años de diabetes, o sea, que llegó y lo mataron. No, claro que no. O sea, es lo que tú hiciste con tu cuerpo durante 20, durante 30, durante 40 años con ese problema, porque además el cuerpo es noble, ¿eh? O sea, te da la oportunidad de que tengas mucho consigo mismo, o sea, que le des Sí. mucho. Por ejemplo, diabetes no es sinónimo de muerte inmediata. No, claro que no, o ¿verdad? sea, Digo, porque hay gente, tengo diabetes, ya me voy a morir. es una enfermedad crónica degenerativa que va degenerando el cuerpo. Pero con cuidados adecuados puedes vivir Claro, puedes vivir muchísimos años. mucho, o sea, puedes darle alimentación, vitaminas, minerales, o sea, cuidar tu cuerpo de una manera extraordinaria, y inclusive los niños, o sea, los niños que tienen una buena calidad de vida, que tienen excelentes padres, porque para eso hay que tener unos padres excelentes, esos niños pueden vivir muy bien, tener una buena calidad de vida y pueden llegar a formar una familia normal, ¿no? Muy bien, Chuyita, la gente que quiera comunicarse contigo, seguir